Bien, la Constitución no resolverá todos nuestros problemas, pero todos seremos protagonistas de nuestra historia. Bien, esta es una de las frases más significativas de Adolfo Suárez sobre la importancia que tiene este proyecto constitucional. La Constitución era una herramienta, un elemento ineludible en el proceso de transición del sistema del régimen franquista al democrático, y ya que se habían dado las primeras elecciones democráticas, pues era momento ya de construir el marco jurídico básico que buscara de verdad pues dar protagonismo a la soberanía del pueblo, ¿verdad? Bien, ya habíamos visto que las elecciones de junio en realidad no tuvieron en sí un carácter constituyente, pero como digo, pues era algo que no se podía posponer ya mucho más, ¿vale? Ya habíamos visto cómo las Cortes habían roto la legalidad del régimen anterior y que seguían en realidad sin poder controlar al gobierno, en teoría, por lo que había que seguir avanzando en este camino, ¿verdad? Así que nada, enseguida se ponen manos a la obra, se crea una comisión de asuntos constitucionales compuesta por 36 diputados del Congreso, de las Cortes, del Congreso, y de esta comisión a su vez se designa a 7 ponentes que van a ser los que en realidad van a preparar el texto constitucional, que son los llamados luego los padres de la Constitución, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos 7 diputados? Bueno, pues 3 salen de las filas del partido vencedor en las elecciones, la UCD. Ahí estarían Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Miguel, y Pedro Pérez Llorca. Luego tendremos al socialista Peces Barba, Gregorio Peces Barba, y al comunista Soletura. Formará parte de estos 7 también Manuel Fraga, de Alianza Popular, y por último cerrará la lista el diputado, representante nacionalista por Convergencia y Unió, Miquel Roca, que os sonará o lo conoceréis porque tiene mucha actualidad hace poco, porque era el bufete de abogados que defendía a Urdangarín en el caso Nos, ¿verdad? Bien, si algo hay que destacar, pues eso, lo que más destaca de esta composición es la ausencia de los nacionalistas vascos, que ya hemos citado anteriormente, la cuestión de que estaban en otro sitio pidiendo soberanía nacional para el País Vasco, se posicionaron en contra de la Constitución, etc. ¿De acuerdo? Bien, que en realidad estos 7 ponentes tienen ya un borrador listo en noviembre del 77, ¿no? Y un año después ya estará el texto para ser votado en sesión conjunta por el Congreso y el Senado, y el 31 de octubre se vota. Se llevará a referéndum el día, como todos sabéis, el 6 de diciembre, que es por eso que se celebra ahí la fiesta de la Constitución. Fueron a votar el 67% del censo electoral y se obtuvo un 87% de votos afirmativos, y únicamente hubo un 8% de noes, el resto fueron abstenciones. En el 27 de diciembre, ahí en las Cortes, el rey sancionaba la Constitución y el 29 ya aparecía en el BOE, por lo tanto ya era oficial esta Constitución. Se disuelven, por lo tanto, una vez que se aprueba la Constitución, se disuelven las Cortes y, lógicamente, se van a convocar elecciones generales, a las que luego seguirán las elecciones municipales. Bien, ¿cómo es esta Constitución? La Constitución actual del Estado español, bueno, pues una Constitución de 169 artículos, una Constitución larga dentro de las que hemos visto, con 3 partes fundamentales: una dogmática, una orgánica y luego lo que sería la parte donde se articula lo que es la reforma constitucional. En la primera parte, la parte dogmática, es donde se establecerían los principios básicos de la Constitución, ¿no? Lo que son los derechos fundamentales de los españoles, los principios de política y social, los principios tanto políticos, sociales como económicos,
las garantías de los derechos y los mecanismos de suspensión, ¿verdad? Tan de actualidad ahora mismo. Y luego, bueno, habría que hacer un matiz aquí, porque se ha criticado mucho que en esta parte quizá no deberían aparecer estos principios sociales y económicos, ¿eh? Porque luego hay un equívoco, la gente, bueno, pues es común decir, bueno, en la Constitución está el derecho a la vivienda, pero no es en sí un derecho, que el Estado no te va a otorgar una vivienda simplemente por ser español y no es anticonstitucional que el Estado no te dé una vivienda por ser español. Se entiende que estos principios, estos derechos, lo que va a hacer, tanto los sociales como los económicos, el gobierno y las instituciones públicas lo que van a hacer es intentar mejorar y acercarse a ese punto óptimo en el que todos los españoles pues tengan conseguidos estos principios, estos objetivos, ¿de acuerdo? O sea que jurídicamente no hay que entenderlo como un derecho donde tú puedas ir a un juzgado mañana y decir el Estado debe constitucionalmente proveerme de estos elementos que aparecen en esta parte dogmática, ¿vale? Al menos en esa parte de los principios sociales y económicos. Bien, la segunda parte, la orgánica, pues la que desarrolla pues eso, las funciones y los mecanismos de los poderes fundamentales del Estado, ¿sí? Las cuestiones fiscales, la organización territorial y también hay un título del Tribunal Constitucional, ¿vale? En esa es la parte donde ya se define España pues como un Estado social y democrático de derecho, ¿eh? Los valores superiores de ordenamiento como es la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, ¿vale? Y ahí es donde pone que la soberanía reside en el pueblo, ¿eh? Que su forma política es la monarquía parlamentaria y fundamenta la indisoluble unidad de la nación española que reconoce el derecho de autonomía de nacionalidades y regiones que la integran. ¿Vale? Esto es importante porque ¿cómo se llega luego a esa autonomía? Digamos que este punto de cómo se articula la organización territorial del Estado, que está desarrollado en el título octavo de la Constitución, es posiblemente el título más débil y más flojo de la Constitución del 78. En principio se establecen y por todos los problemas que ha habido para articularlo, ya veis ahí, bueno, se intentó el café para todos, donde se pudiera, ya podéis imaginar las tensiones entre meter la palabra nación, indisoluble, con la palabra nacionalidades, es el eterno debate que seguimos sufriendo hoy en día porque está en realidad sin resolver y hay muchas interpretaciones en este caso, ¿no? Entonces, constitucionalmente, evidentemente, solo hay la nación española es indisoluble, pero sí que cabe pues, las vías de las autonomías y de esas nacionalidades que consiguieron meter ahí el término, ¿verdad? Los nacionalistas. Bien, las dos vías para llegar a esta autonomía que marca la Constitución. En principio, los dos caminos, el primero estaba pensado sobre todo para esas nacionalidades históricas, pues las que ya tenían en época de la República el camino de los estatutos recorrido, vienen en el gobierno autonómico, como podía ser local, como podía ser el caso gallego, o incluso ya los casos del País Vasco, Cataluña, que ya tenían sus estatutos aprobados por las Cortes, ¿no? Entonces, estos territorios son considerados territorios con nacionalidades históricas y, por lo tanto, a través del artículo 151, pues van a poder llevar a cabo o refrendar sus estatutos. Así lo van a hacer pues, Cataluña y el País Vasco, ¿no? El 25 de octubre de 1979 pues van a refrendar los estatutos. En el País Vasco, bueno, he dicho el caso particular, ¿no? que es el País Vasco. Tenemos el partido político que siempre ha sido considerado el brazo político de ETA, que era Herri Batasuna, ¿vale? Que este va a pedir la abstención, ¿vale? Con lo que en el estatuto solo votará el 60% de los vascos este estatuto. Es cierto que el 90% de los votos serán afirmativos. Bien, y el estatuto gallego que llegará pues todavía en 1980. ¿Vale?
De hecho, en marzo de 1980 ya hay elecciones autonómicas tanto en el País Vasco y en Cataluña. Bien, ¿qué más autonomías al final intentan acogerse a este camino del 151 pensado para las autonomías, las nacionalidades históricas? Pues lo intenta hacer, bueno, lo hace, de hecho, Andalucía, ¿de acuerdo? De hecho, ya sabéis que ahora con esto de intentar llevar a cabo un referéndum en Cataluña, algún político ya ha hecho referencia a este referéndum por el cual Andalucía decidió su futuro autonómico a través de este camino, ¿no? el camino del artículo 151. ¿Qué hacía falta? Pues un referéndum en todas las provincias de esa autonomía, donde todas las provincias de la autonomía debían tener mayoría absoluta, o sea, mayoría, para aprobarse el camino este. Bueno, no voy a entrar aquí en contar todo el periplo que hubo en Andalucía, se consiguió, hubo varios tirabuzones y varias interpretaciones de los resultados, porque ya veremos que no en todas las provincias exactamente se consigue esa mayoría y en fin, al final el caso es que para lo que aquí nos ocupa vamos a decir que Andalucía finalmente pasa el trámite y consigue entrar en la autonomía a través de ese artículo. Y el segundo camino, pues el más lento, que es el recogido en el artículo 143 de la Constitución, ¿no? Diferencias fundamentales, pues porque el 151 en principio posibilitaba mayor grado de competencias transferidas a las autonomías. Luego de facto no es así, porque vamos a ver que va a haber autonomías que van a tener tantas competencias como las plenas. Por ejemplo, el caso de la Comunidad Valenciana es un ejemplo, pero vamos que Canarias también es así, ¿vale? Así que bueno, en 1978, por decreto de ley, se irán creando pues estos proyectos preautonómicos, ¿no? Estará Asturias, Galicia, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias, Baleares, aparecerán constituyéndose como autonomías y luego desarrollarán sus proyectos. Hay que tener en cuenta que el mapa anterior provincial y comarcal, autonómico, no era tal, pues era un poco diferente. Estaba la famosa, vemos que la configuración de España cambia, la Castilla la Vieja, donde estaba La Rioja, que luego formará una autonomía independiente, forma parte de Castilla la Vieja, o Santander, antes era Logroño en vez de La Rioja y Santander en vez de Cantabria, que formarán comunidades autónomas independientes, ¿no? Y Castilla la Vieja pues quedará anexada a lo que luego va a ser Castilla León, porque las provincias de León, Zamora y Salamanca pues quedarán en ese ámbito. Madrid se desgajará de Castilla la Nueva para formar autonomía propia también, por su importancia de la capitalidad, y Castilla-La Mancha pues tendrá Albacete, que antes formaba una unidad con Murcia. Vale. Pocos cambios más, el mapa autonómico ya lo conocéis. Bien, todo este proceso ya vemos que es complejo, van aprobando estos años cada autonomía sus estatutos y de hecho, si ahora es complejo, que ya veremos luego que el gobierno de la OCDE va a aprobar la LOAPA, la Ley Orgánica de Ordenación y Armonización de todo este proceso autonómico, y los nacionalistas lo van a llevar al Constitucional porque, de hecho, van a declarar muchos de estos puntos de esta LOAPA inconstitucional, para que veáis que no está muy bien resuelto. El tema de las competencias sigue siendo un tema peliagudo e intenso de debate político que sigue, ¿no? Como podemos ver en la actualidad política de nuestro país. Así que lo que sí que es importante que tengáis en cuenta, pues que se configuran esas 17 comunidades autónomas entre esos años, entre 1977 y 1983, más luego las ciudades de Ceuta y Melilla autónomas en 1995. Vale. Estábamos en todo describiendo un poco
lo que era la Constitución y la parte orgánica, ¿verdad? Donde, bueno, ya hemos visto, ¿no? Incluso, bueno, en la dogmática ya no he dicho nada, ¿no? De cómo garantiza los derechos y libertades, pues un poco siguiendo las pautas de la Declaración de los Derechos Humanos y de la igualdad de los españoles ante la ley. Y bueno, pues aparecerá la abolición de la pena de muerte. Bueno, esto en caso excepto, bueno, aspectos de jurisdicción militar. Aparecerá la confesionalidad del Estado, siempre teniendo en cuenta las creencias de la sociedad. Se tiene en cuenta que la mayor parte de los españoles son católicos, por lo tanto, aunque es, bueno, no me voy a parar aquí, ya sabemos la diferencia entre confesional y laica, aunque en el espíritu se busca la laicidad como en el 31, es una constitución confesional. Bueno, garantiza la libertad de enseñanza, de mercado, la libertad religiosa, de culto, ideológica, los derechos a la vida, a la propiedad privada, a la asociación, a reunión, expresión, intimidad, honor, divorcio, a la huelga, derecho a la educación. Vale. Pues todos estos derechos fundamentales, ¿no? Fija la mayoría de edad a los 18 años. Y luego, bueno, marca las garantías y protegidos estos derechos por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Vale, en la parte orgánica pues se limitan las facultades de la corona, muy importante este título de la corona, ¿vale? Que ya, pues el papel actual, que es el mando supremo de las Fuerzas Armadas y desempeña luego pues funciones sobre todo de representación del Estado, ¿no? Sobre todo en el exterior, etc. Vale, se establecen cada uno, va a haber un título para cada uno de los poderes del Estado, el legislativo, que estará en las Cortes, en las dos cámaras, bicameral, Senado y Congreso, ambas elegidos por sufragio universal, directo y secreto, que serán los que elaborarán las leyes. Sabéis que la Cámara del Senado queda pues como una cámara sobre todo territorial. El Ejecutivo, que es el Gobierno, que dirige la política interior y exterior, la Administración civil, militar, la defensa del Estado y que pueden legislar también a través de proyectos de ley, ¿no? Que luego van a presentar a las Cortes, aunque sabemos que luego este poder ejecutivo en realidad es nombrado, como sabemos, por el Congreso. Y bueno, y luego nos quedaría el tercer poder, que es el poder judicial, el nombre de, bueno, Consejo General del Poder Judicial, los tribunales, los jueces, etc. Me queda, bueno, decir del poder ejecutivo, bueno, decir que las Cortes controlan al Ejecutivo, ya sobre todo estos dos últimos años hemos visto la importancia de ese mecanismo que es la investidura y luego a través de las mociones de censura, que ya veremos una hora en la transición y acabamos de ver la que ha salido adelante frente al gobierno último de Mariano Rajoy. Y con esto terminaríamos la descripción de los elementos fundamentales de la Constitución del 78 y acabaríamos estos vídeos de la transición con el gobierno final y la crisis del gobierno de la UCD en el próximo vídeo. Con esto acabamos este.